El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy vamos a llamar a la reflexión al expresidente Hipólito Mejía Domínguez, un presidente que fue por 4 años porque la mayoría del pueblo dominicano, a través de los votos, lo llevó al poder político. Nosotros creemos que esa experiencia de Hipólito Mejía debe estar al servicio de la mayoría del pueblo dominicano que hoy interpretamos nosotros no está de acuerdo con su comportamiento político cuando ha visitado a un narcotraficante confeso, el que fue extraditado de la República Dominicana a los Estados Unidos, que cumplió condena allí. Estamos hablando de Quirino Paulino Castillo. ¿Cómo es posible que Hipólito Mejía decidiera ir a visitar a su amigo Quirino Paulino Castillo? Y decimos su amigo porque durante sus 4 años de gobierno lo ingresó a las Fuerzas Armadas y también lo dejó con el rango de capitán del ejército. Y siendo capitán del ejército, lo nombró jefe de campaña de su proyecto político en el sur del país. Nosotros creemos que Hipólito Mejía Domínguez es un hombre que tiene muchos méritos. Como persona es un padre ejemplar. Como hombre político está equivocado. Actúa de que en política se puede todo y no pasa nada. Y no puede ser. Ya hemos visto los errores grandes de Hipólito Mejía Domínguez cuando decidió durante su gobierno que al corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina nadie podía detenerlo ni presentar un expediente contra él. ¿Cuáles han sido los resultados? Veamos. Hoy, ese corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina no nos ha rendido cuenta de los 12 años de su desgobierno y ya van 6 años y ni siquiera nos ha podido decir cómo desde el poder se puede hacer una fundación multimillonaria, Funglode, cuando él llegó pobre el 16 de agosto del 96, y si no que vaya a impuestos internos que le van a decir que no pagaba impuestos. Hoy, con el tema Quirino, nosotros le decimos a Hipólito Mejía que ya pare de hacerle daño al Partido Revolucionario Moderno y que en vez de hacerle daño al PRM y él mismo, con una visita inapropiada, increíble, es decir, injustificable, ¿cómo va a visitar a Quirino y que Quirino dice que lo apoya, que lo apoyará en su búsqueda de su candidatura presidencial en el PRM y que le pondrá a sus guaguas, a sus bienes, la foto de un hombre bueno, de Hipólito Mejía Domínguez? Eso es inaceptable. Hoy le pedimos al presidente Hipólito Mejía que pare todos estos comportamientos equivocados en estos tiempos en que hay tantos jóvenes, sí, jóvenes, que quieren que él no le cierre el paso, que no intente cerrarle el paso a la gente joven que representa hoy el cambio político. Por eso nosotros creemos firmemente que ya está bueno de que el presidente Hipólito Mejía esté dando estos pasos equivocados que atentan contra los jóvenes, nuestros hijos y nuestros nietos y los de él, que estamos luchando contra el narcotráfico. Y es verdad que Quirino cumplió su condena, pero nosotros decimos que hizo mucho daño con ese negocio de la droga a jóvenes y adultos. Reflexionemos
familia dominicana, en tiempo en que creemos que tenemos que pedirle cuenta al liderazgo político como Hipólito Mejía, que han equivocado en tiempo de cambio. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Lo será el doctor Ángel Locuar, analizando lo que está ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia, que han sentado en el banquillo de los acusados al PLD. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña el doctor Ángel Locuar, ex ministro de los fondos europeos, ex ministro de Industria y Comercio, ex miembro de la Junta Monetaria, ex embajador dominicano en Colombia, un hombre público destacado. Y nos gustaría iniciar esta conversación después de sentirnos contentos de tenerlo aquí hoy para analizar lo que está ocurriendo en nuestra Suprema Corte de Justicia con el caso Odebrecht. Precisamente usted escribió esta obra, Odebrecht, la caída de un imperio corruptor, es decir, en la República Dominicana también. Y nos gustaría que usted nos dijera, en estos tiempos en que se está conociendo el caso Soborno Odebrecht, y donde el secretario de Finanzas suspendido, Víctor Díaz Rúa, está diciendo en la Suprema Corte de Justicia que los millones que le atribuye el Ministerio Público a él, de sobornos de Odebrecht, son del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es el análisis que usted hace de esa afirmación cuando estamos viendo que es que se está sentando en el banquillo de los acusados al PLD? ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, buen día. Antes de iniciar la conversación, yo quisiera tu anuencia para saludar a los dominicanos y de otras nacionalidades que cada vez que tú me das la oportunidad de conversar con la familia dominicana en este programa, me escriben desde Alemania, desde Estados Unidos, otros lugares de Europa y desde muchas capitales de América Latina, que siguen este programa, supongo que lo siguen por la red, pero me escriben, me narran las incidencias y me hacen preguntas sobre cuestiones de las que hemos tenido la oportunidad de tratar aquí contigo, con la familia dominicana, que es una audiencia tradicional del programa. Este tema interesa a la República Dominicana, obviamente, porque aquí tardíamente se está conociendo este proceso que en otras capitales del mundo se conoció ya hace tiempo. Se conocía cuando publiqué ese libro hace más de un año. Tú has referido muy juiciosamente que este caso ha sentado en el banquillo de los acusados a un partido político. Por primera vez eso ocurre en la República Dominicana. Pero yo pensaría, Guillermo, que lo que ha hecho ahora el señor Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, es confirmar lo que en el año 2016 dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y fue negado por el gobierno. En esa ocasión, el Departamento de Justicia dijo que había casi 800 millones de dólares en sobornos, pero que había 342 millones de dólares en campañas. Y aquí se dijo que en este país no se había pagado campaña política con el dinero de Odebrecht. Y se dijo que no se había pagado a Joao con dinero de Odebrecht, sino con fondos locales. No obstante, Joao haberse situado en el país y haber establecido en él un centro regional para la distribución de sus finanzas, cosa que tampoco se investigó nunca. Mira, don Guillermo, Keiko, la jefa de oposición en Perú, está en prisión. Ha sido ordenado su arresto y confirmado por toda la justicia europea por $1 millón. Y aquí
el secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana dice que el dinero de la campaña firmado por él, bueno, él te dice que el cheque no lo firma él, pero él recibió los fondos como secretario de Finanzas de ese partido. Pero él ahora te dice que lo distribuyó y otras instancias, incluyendo al actual ministro de Turismo, fueron los que giraron los cheques. Es una cadena en el uso de fondos ilegítimos. Él menciona a Francisco Javier García por su nombre. Al ministro de Turismo. Entonces, bueno, el ministro de Turismo los utilizó en función de ¿qué? De que fue el jefe de campaña de todas las campañas del Partido de la Liberación Dominicana. En consecuencia, está la recepción de los fondos ilícitos por dos motivos. Ilícitos porque son fruto de un soborno. Es ilícito, don Guillermo, porque como tú y todo el pueblo sabe, está prohibido por la ley recibir financiamiento político de fuentes externas. Desde luego que esto no exonera a Víctor Díaz Rúa. Este es el dinero que él recibió para el PLD. Pero el dinero que él recibió para él, con compañías que se hicieron en las islas, cuyas cuentas ya han sido depositadas, no tiene nada que ver con el dinero del PLD. Es un dinero diferente. Ahora, cuando tú miras lo que ha ocurrido en las otras naciones de América en relación con el financiamiento ilícito de las campañas, en todas hay condenados y en todas ha sido necesario que se rinda cuentas. Y aquí se tendrá que rendir cuentas. Porque aquí lo que pasa es que a veces vemos las cuestiones de manera focal, Guillermo, y creemos, como el avestruz, que vamos a tapar la realidad con meter la cabeza dentro de la arena. En ese juicio no se están conociendo los delitos por el financiamiento ilícito de la política. Esos delitos están pendientes para cualquier gobierno que venga. En ese procedimiento que se está llevando a cabo en la Suprema Corte de Justicia, se está tratando de enterrar el caso de Odebrecht, que ha llevado a un partido político completito a la barra de los acusados, a la barra de los imputados. Y se pretende arreglar en un estamento que incluso cualquier constitucionalista te va a decir que no es el competente, porque ahí, por la jurisdicción privilegiada que tiene un imputado, que no tiene vinculación con las imputaciones a otros, se trata de sancochar el proceso con todos. ¿Por qué? Porque está arreglado que no declare Ángel Rondón. Y si Ángel Rondón no declara, no hay proceso contra nadie. Sobre todo no hay proceso contra nadie del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí podrían salir imputados el propio Rondón, que es un hombre al que yo le ruego a Dios que proteja, porque desaparecido Rondón desaparece el caso como está planteado, y podría ser imputado el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y su abogado. Pero el resto no tiene nada que ver en realidad con las acusaciones que se le imputan. En consecuencia, los mantienen en una jurisdicción que no es a los fines de sancochar el proceso de manera antinatural. Doctor Ángel Locuar, pero hay realidades tan grandes que el pueblo dominicano sigue observando. Es que no se va a sancionar en la República Dominicana la corrupción pública y privada de 18 años. Es que tienen licencia un PLDismo gobernante para robar y no ser sancionado porque controlan la justicia. ¿De eso se trata? Lamentablemente, Guillermo, tengo que reconocerte con pena ante ti, ante la familia dominicana, que esa es la idea. La idea es que la corrupción no se pueda sancionar. Si no, yo te invito a ti, invito al televidente a que me digan cuál de los actos de corrupción ha sido sancionado. Frente al Palacio Nacional, un hombre desesperado por una extorsión se suicidó en la OISOE y no pasó nada. Un hospital, cuando lo fueron a inaugurar, ya estaba lleno de agua y destruido y no pasó nada. Mandaron a matar a un abogado en el tema de la OMSA y todavía duerme el proceso, un aletargado sueño procesal. Dime cuál de los casos de corrupción que se han denunciado es el que ha sido procesalmente concluido. Los aviones supertucanos. Ningún caso. Ahora bien, ¿por qué la gente desea un cambio? Porque la gente sabe que justicia no va a haber, porque el control de la justicia hace que manejen los procedimientos. En el marco de los procedimientos se preparan mal los expedientes para que no se sostengan cuando llegan a donde un juez justo, o se envían a un juez en el que ya hay un arreglo para que produzca determinadas decisiones. Entonces, no va a haber, yo no quiero quitar
la ilusión a la gente de justicia. Pero yo no pienso que va a haber, en lo que queda de este mandato, justicia en la República Dominicana, y por eso es que la gente quiere que se produzca en el país un cambio para poner un freno a este estado de cosas. No hay esperanza para combatir la corrupción en la República Dominicana. No hay esperanza, doctor Ángel Lockhart, para que un pueblo dominicano pueda ver que el que se roba el dinero de los impuestos va a la cárcel, como va a la cárcel el que se roba un pollo o una bicicleta. ¿Qué diría usted? El tema, Guillermo, es que la corrupción pública, la corrupción que se produce en el gobierno, que hemos tratado aquí en varios programas, produce la corrupción privada, la incentiva, porque entonces las actividades privadas no pueden discurrir si no es en el ámbito de la corrupción estatal. Ahora mismo tú ves que la DGI, por ejemplo, ha estado sometiendo a unos supuestos evasores. Pero hay otros apadrinados por el gobierno y a esos no lo someten. Al ministro de Turismo se le han presentado denuncias de evasión de más de 7.000 millones de pesos retenidos por empresarios apadrinados por el Ministerio de Turismo. Y ocurre nada. Tú se lo denuncias a la DGI y uno te los trata de manera general, pero eventualmente pueden llamar a alguien y los otros te los tratan como si fuera una cuestión particular que va a dormir el sueño eterno hasta que la administración concluya. Pero tú te vas de ahí a otras áreas del gobierno y te ocurre lo mismo. Yo he tratado en varias oportunidades un tema de las cuotas de importación. Aquí las cuotas de importación son un negocio y el negocio lo traspasan de un empresario a otro y los empresarios dan dineros para que les traspasen cuotas. El problema de la corrupción es que al no existir sanción, ahora están desbordados los caballos de la corrupción y no hay una justicia que lo frene porque no hay voluntad política de que se ponga control a ahora eso. Se acaba de anunciar la venta del famoso hotel que muchos dominicanos le llaman el Metrico, es decir, de Andino Peña, ese que es un multimillonario sin explicación y que ha sido señalado con ese escándalo de corrupción con el metro. ¿Qué dice usted? Lo que tengo que decirte, Guillermo, es lo que te venía diciendo, que hasta que no haya un cambio, no hay ninguna oportunidad de que se sancionen los actos de corrupción, porque no hay quien lo someta, Guillermo. Es que el acto de corrupción privado, el acto de corrupción público, quien inicia el sometimiento es el Ministerio Público en alguna de sus áreas. En las que tú me estás diciendo, hay, por ejemplo, el sometimiento a través de la persecución que puede iniciar el Ministerio Público de la evasión del delito fiscal. Pero yo te voy a decir, Guillermo, porque es que la gente a veces hace las cosas y cree que no tienen consecuencias. En el gobierno todos eran pobres hace poco tiempo. En el gobierno nadie tiene registrado un patrimonio en los impuestos internos. Y este gobierno aprobó una ley de lavado de activos sin haber aprobado una amnistía fiscal. Cualquier autoridad que venga va a estar en capacidad de establecer cuánto era lo que tú tenías para que demuestres cuánto es lo que tienes. De manera que no hay que perder la esperanza. Lo que hay es que lograr producir un cambio para que la legislación pueda ser aplicada debidamente. ¿Qué dice usted de lo que está ocurriendo en muchos hogares dominicanos? Una crisis económica que empobrece primero a los más pobres y que está disminuyendo la capacidad económica de la clase media. ¿Qué dice usted? Reiterar, Guillermo, lo que hemos venido diciendo, que en el país hay un crecimiento que se anuncia cada año y del que no le toca a nadie nada, nada más le toca algo a la gente que está en un partido político y eso es una injusticia. De hecho, la mejor admisión de que eso es verdad es el hecho de que quien anuncia el crecimiento cada año es el Banco Central. Y su gobernador ha declarado ahora que hay necesidad de aumentar los sueldos para que se note en la canasta, en la vida de la familia, en la disponibilidad de la familia de comida, en la disponibilidad de la familia de alimentos, en la disponibilidad de la familia de ropa, que se note en ellos el crecimiento que se anuncia que es de la República. Porque el crecimiento del país se lo están comiendo dos o tres. Y eso es una injusticia que tiene desesperada a la gente. Y aunque la delincuencia también tiene otras características y tiene también otros abonos, es indudable, Guillermo, que la crisis económica también produce delincuencia, porque hay gente que está desesperada en esos barrios que nosotros tenemos pagando luz cara, luz que se ha pagado cara, que no se ha reducido la tarifa, no obstante, la caída en el precio del petróleo, porque el dinero de la tarifa,
el dinero que se utilizaba para la tarifa, se usó durante los últimos años para Punta Catalina, otro problema pendiente de resolver. A veces la gente se sienta a mirarnos por televisión, la gente se sienta a leer en la prensa y no le decimos a la gente por qué una cosa que él espera que debió haber cambiado, no ha cambiado. Cualquier persona en un hogar, padre, hijo, esposa, podrían ahora en este momento sentarse a hacer el análisis siguiente. ¿Y por qué la luz cuesta hoy lo que costaba cuando el petróleo costó $140? Si el petróleo llegó a costar 47 y ahora se ha mantenido en una franja de 50 y pico. 52. ¿Y por qué? Sí, pero pueden decirnos, Guillermo, esos comprados del PLD, que subió a 55 o a 60 durante unos días. Pero la verdad es que el promedio ha estado en la franja de 50 a 60. Y de 50 a 60 es la mitad de lo que costó hace poco tiempo. Entonces la gente debería preguntarse, ¿y por qué no ha bajado la factura eléctrica? Que este viernes decía la CIET, la Superintendencia de Electricidad, decía que se iba a mantener. Por Dios, no es que se debe mantener, es que se ha debido bajar, y bajar sustancialmente. ¿Por qué no se ha bajado? Porque ese es el dinero con el que el gobierno, que no obtuvo por el fraude en Brasil, no obtuvo financiamientos para Punta Catalina, ese es el dinero que el gobierno ha usado para financiar con ahorro interno Punta Catalina, en donde el precio va a terminar siendo más del doble del precio que originalmente se informó a la ciudadanía. Y de eso ya nadie habla. Doctor Ángel Lockhart, otra realidad. Situación económica que no produce paz ni tranquilidad en los hogares. La inseguridad ciudadana que no nos garantiza la vida humana a todos los dominicanos, no nos da seguridad de que vamos a regresar vivos a la casa. El narcotráfico haciendo presencia en todos los niveles de la sociedad dominicana y con autoridades militares y policías cómplices de ese narcotráfico. ¿Cómo lo visualiza usted? Eso vuelve, Guillermo, a la conclusión que la gente saca de que hace falta un cambio. Porque hace mucho tiempo que nos están prometiendo seguridad. Hace tiempo que nos están diciendo que van a controlar la frontera, que va a haber drones, que va a haber qué sé yo cuánto, y estamos invadidos de haitianos. Ahora no hay ningún lugar decente aquí donde haya una casa abandonada que no esté llena de haitianos delinquiendo, haciendo diabluras. Y entonces las autoridades, incluso las autoridades municipales, las autoridades no actúan. La delincuencia anda con... Guillermo, ¿y cuándo se veía aquí que los delincuentes mataban a un coronel? Pero no es a un coronel, van y le dando galletas en la frontera y desarman a un soldado. Es que no hay control porque no hay respeto por el gobierno. El gobierno perdió el respeto porque cuando los gobiernos se corrompen, la gente deja de tenerle el respeto que el gobierno requiere para tomar las medidas adecuadas. Por eso es que aquí se impone un cambio. La gente quiere un cambio como sea. A veces la gente me pregunta, pero esta gente controlan todo, controlan el dinero, controlan la justicia, tienen a la Junta Central Electoral, tienen al Poder Legislativo haciendo unas barbaridades de leyes. ¿Cómo salimos? Mira, Guillermo, en las ciencias políticas los momentos producen sus soluciones. Cuando la gente me dice, pero ¿qué hacemos? Yo le digo, bueno, yo te voy a decir lo que yo creo que va a ocurrir, Guillermo. Va a ocurrir que cuando llegue el tiempo cercano a la hora cero, a la hora de votar, el país se va a bandear en dos. Se va a bandear en dos entre los que van a querer mantener este estado de cosas a como de lugar y para ello van a hacer todas las diabluras imaginables y la gente que va a querer un cambio. Y ahí cuando la gente quiera un cambio va a buscar a una figura que esté sana, que no esté vinculado a la corrupción, que no esté vinculado a los poderes fácticos, que no esté vinculado a todas las cosas malas que hoy la gente detesta. Yo creo que esa es la oportunidad de un líder nuevo con un partido que no ha gobernado nunca. Yo creo que ahí es en donde la gente va a ver de verdad, independientemente de que en las encuestas aparezca hoy muy bien, ahí es que la gente va a ver y va a descubrir que hay una esperanza. Ahí es donde yo inscribo el nombre de Luis Abinader. Pero cada vez son más los dominicanos y las dominicanas de todos los colores políticos que están diciendo que el candidato que no es corrupto ni ladrón es Luis Abinader en el PRM. ¿Usted qué dice?
Lo que pasa es que todavía no hay suficientes. Hay muchos, pero cuando sea el gobierno, Luis, es la mayoría abrumadora que busca el cambio la que va a salir a las calles a apoyarlo. Doctor Ángel Lockhart, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle a que pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Exhortar al dominicano, al que está aquí en el país y al que estando fuera se mantiene vinculado y nos ayuda a mantener la República. Porque este año, Guillermo, más de 5.000 millones de dólares vinieron de esos dominicanos que están fuera y que mantienen su vinculación, su familia, que hacen sus inversiones aquí, que viven con la ilusión de retornar un día. A todos decirles que no debemos perder la esperanza. La República ha estado en muchas oportunidades en escenarios muy negros, muy oscuros, más oscuros incluso que el de ahora, porque ahora la oscuridad no deviene de la realidad, la oscuridad deviene de un gobierno que ha violado el derecho de todos y ha mancillado las reglas de la competencia de manera reiterada, insistiendo en quedarse a contravientos y mareas. A esa gente decirles que no se preocupen, que los momentos en que el ciudadano debe decidir ya vienen y en ese momento se producirán los cambios que se deben producir y lo que no se ha podido hacer en la justicia, entonces habrá oportunidad de hacerlo cuando haya los cambios que el país necesita. Doctor Ángel Lockhart, con usted siempre muchos dominicanos nos dicen que le agrada el análisis político, el análisis económico que hace usted. Es decir, que su presencia en Aeromundo es porque nos lo piden muchos dominicanos y nosotros también muy complacidamente lo hacemos. Qué bueno que usted ha podido emitir hoy, como siempre, sus opiniones en relación a que se está sentando en el banquillo de los acusados por vez primera a un partido político, en este caso al brazo político del gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Y a ustedes, amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Ángel Lockhart, un hombre público comprometido con el fortalecimiento democrático en la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el doctor Roberto Fulcar. Ese es el coordinador general de la campaña Luis Abinader, presidente en el Partido Revolucionario Moderno.